Días, un cordial saludo a toda la ciudadanía que nos escucha en esta mañana. Bueno, es lamentable, como usted bien mencionaba, que a veces el discurso de campaña sea muy diferente a las acciones ya en funciones, ¿no? Creo que ese es un problema grave de nuestra democracia y lo hemos visto a nivel nacional, lo hemos sufrido a nivel local. Yo creo firmemente en que ese no debe ser el caso. Al menos personalmente he estado trabajando ya con las mismas líneas que nosotros habíamos planteado durante la campaña, porque es muy importante que exista coherencia entre lo que uno se propone y lo que uno se hace. Caso contrario, estamos contribuyendo a ese desencanto tan común que nosotros vemos de la ciudadanía para con los políticos y para con la política en general. Claro, pero bueno, eso ya depende del actor político, pues, ¿no? O sea, Por el supuesto. pueblo hace su parte. Por supuesto. Lastimosamente hemos visto también en muchos de los casos que las personas que han llegado al poder no lo han hecho para servir a los intereses colectivos, sino para servir a intereses individuales, que quizá financiaron sus campañas o que quizás son su círculo de interés que lo pusieron ahí. Con salvadas excepciones, esa ha sido la norma, no solamente en Loja, sino en el caso del Ecuador y en muchas partes de América Latina. Y eso es lo que tiene que cambiar. Por eso es que yo durante campaña lo decía y ahora lo seguiré diciendo, es tan importante que la juventud vaya involucrándose en la política. No por el hecho de ser jóvenes necesariamente vamos a tener la razón, por supuesto. Sin embargo, al menos es bueno que vaya existiendo un recambio generacional. Si es que lastimosamente muchos de los políticos actuales no han cumplido con su deber, es tiempo que den paso a nuevas generaciones. Solo una corrección, creo, usted es economista. Sí, en efecto. Sí, perdón, entonces corregimos, es economista. Es que dependiendo de su formación también podemos direccionar un poco la entrevista porque sabemos por dónde va su afición y luego le preguntaremos incluso qué comisión quisiera conformar, ¿no? Ahora, eso de que los políticos den un paso al costado, ¿usted es partidario de eso o hay que arrebatarles en democracia los espacios que seguramente se los ganaron? Cualquiera haya sido la estrategia o estratagema que hayan utilizado, hay que ganarlos. En democracia se gana como usted lo ha ganado en las urnas. Sí, por supuesto, es necesario que haya esa participación, pero para que haya esa participación primero tiene que existir esa voluntad por participar y eso es algo que se ha perdido. Y creo que todos estamos conscientes, si le preguntamos a nuestra juventud, si le preguntamos en general a la ciudadanía, hay un desencanto sumamente grande y una indiferencia sumamente grande para con la política. Y los propios políticos han sido responsables de eso, porque se han dedicado a utilizar estos cargos de poder para beneficiarse ellos, para beneficiar a su círculo cercano, y eso evidente está mal. De la política, de las decisiones políticas depende absolutamente todo, desde el hecho que tengamos baches fuera de nuestra casa, que no tengamos agua potable, que tengamos inseguridad, etcétera, etcétera, hasta cosas ya como la política monetaria, política financiera en cualquier, política fiscal en cualquier país a nivel global, ¿no? ¿Usted cree que la gente que anda cerca del candidato anda porque quiere que cambie la política en su cantón, en su parroquia, en su país? No, anda porque tiene una necesidad inmediata. Exactamente, y bueno, al final del día todas las personas tienen necesidades y van a hacer las acciones suficientes para tratar de cumplir con esas necesidades, para tratar de satisfacerlas. Sin embargo, repito, yo creo que es momento de transformar la política. Nosotros, si hacemos alguna actividad política, debemos hacerla porque estamos plenamente convencidos de las cosas que estamos diciendo. Y ahí evidentemente pueden haber choques ideológicos, sí, y es parte del debate político. Pero si hacemos política, debemos hacerlo porque estamos convencidos de esas ideas y de que esas ideas son las mejores para servir a la sociedad, no para servirnos a nosotros mismos. Ya, pero ustedes los economistas manejan números, manejan datos, manejan estadísticas. ¿Sabe usted cuántos empleados ha colocado la señora alcaldesa en su administración? Bueno, si contamos más o menos un periodo de 4 meses desde las últimas cifras que se revisaron, habían crecido en cerca de 40 personas los empleados que tenía el municipio. El municipio tiene más de 2.900 empleados, lo cual es evidentemente preocupante dado el tamaño de la administración y dada la cantidad de recursos que se necesitan para los salarios de esos empleados, que en el año 2021, por ejemplo, excedieron los $20 millones de un presupuesto de cerca de 80 millones. Eso evidentemente es preocupante porque nos deja sin un presupuesto suficiente para inversión en obras públicas que tanto necesita el cantón. Claro, pero usted está diciendo 40 personas ingresaron
estamos hablando de los últimos 4 meses de campaña prácticamente, pre-campaña y campaña. Sí, aproximadamente. Pero en total no sabe cuántos ingresó ella. Es una cifra inexacta que no podríamos, o sea, nosotros no podríamos especular con eso. Sí. Tal vez ustedes como autoridad y ahora como concejales electos puede ser que les hayan dado esa información. Nosotros tenemos, esa información en realidad es pública, es parte de la información que se publica por la Lotaip en la página web del municipio de Loja y lastimosamente no se publica con inmediatez, ¿no? Existe cierto retraso, ¿no? Por el obvio tiempo que toma subir la información, pero más o menos haciendo ese monitoreo, esa es la variación que había en un periodo de 4 meses aproximadamente. Pero esa no es real. Pues que ese es el problema, que esa información no es real. ¿Sabe usted que les dejaron contratos? O sea, le estoy preguntando, tampoco estoy aseverando, que la mayor cantidad de los contratos eventuales, por ejemplo, quedan para mayo, hasta mayo, lo cual no es normal en la administración pública, porque el presupuesto siempre rige para el año. Sí, bueno, en este caso del año electoral es presupuesto prorrogado, ¿no? Así que se esperaría un nivel de actuación similar al del año anterior y no hubiésemos esperado, repito, que haya un incremento en la contratación de personal, ¿no? Al menos la cifra que yo le doy es el personal que está directamente en nómina dentro del municipio. De ahí, por ejemplo, cuando se elaboran contratos con proveedores externos, cuando se contratan obras, etcétera, eso no queda dentro de la cifra que yo le había mencionado. Ya, ¿qué le preocupa ahí en el municipio? Bueno, lo primero que me preocupa es el nivel de ineficiencia que existe. Y repito, esto no necesariamente está asociado a las personas que están ahí, puede ser en algunos casos, puede ser que no en otros, pero está asociado más bien a la forma en cómo están planteados los procesos. Entonces, si nosotros tenemos procesos que fueron definidos el siglo pasado, con la tecnología disponible en el siglo pasado, evidentemente seguiremos nosotros cometiendo errores y tendremos un nivel de ineficiencia sumamente grande. Y esa es una tarea fundamental de la fiscalización de los concejales, el verificar que haya eficiencia en el gasto, por ejemplo. Es decir, que aparte de que tengamos recursos los utilicemos inteligente y correctamente, porque si no sucede eso tenemos problemas como los que tenemos actualmente con la recolección de la basura. Sí, pero puede ser subjetivo también eso, la forma inteligente de gastar. Ah, sí, por supuesto. Claro, porque, exactamente. Claro. Pero para eso se pueden definir, por ejemplo, criterios sobre la eficiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, de cada dólar que ingresa, qué porcentaje se gasta, en qué periodo se gasta, y eso la planificación se hace previo al inicio del año fiscal y luego se tiene que ir monitoreando que eso se cumpla, ¿no? Y en esa tarea quizá los concejales han fallado, no todos obviamente, puedo señalar algunos casos particulares en que se ha hecho una labor correcta. Sin embargo, de forma general, el Cabildo tiene que ejercer una mejor labor de fiscalización para asegurarse que el poco dinero que se tiene en Loja se use correctamente, al menos durante este año que el presupuesto es prorrogado y ya para el año 2024, cuando este Cabildo elaborará el presupuesto, sí tendrá en cuenta estos criterios de mejor manera. Claro, el problema es ese, me da la impresión, nosotros que estamos afuera, ¿no? Ciudadanos que no tenemos esa posibilidad, esa autoridad, no tenemos, no tomamos decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso también de que hay concejales que han hecho bien, también es subjetivo, porque el que para usted hizo bien, para la mayoría de la gente lo hizo mal, y para lo que el que hizo mal, para la mayoría de la gente, posiblemente lo hizo bien. Entonces es un tema que no, ¿y por qué no me quiere? Porque cuando uno hace obras, cuando uno toma decisiones, la gente se siente afectada y no me quiere. Entonces el hecho es que nunca pierde el político, nunca pierde, solo es cuestión nada más de decirlo con ímpetu, de decirlo sin ruborizar, sí se acabó, y ser ligero nada más en la palabra y está resuelto el asunto. Yo me encontré con un concejal en ese tema del transporte nos quedó no, yo no les quedé debiendo, dijo. Y está bien, él defiende su posición. Para mí, para mucha gente nos quedó debiendo largo, no hizo nada en eso, pero él insiste que no, que él sí cumplió con su deber. Y con ese cuento pues se consumen 5 bodegas de arroz igual y no hacen nada. Y el asunto también que no solo es eso, cuestión de decisión, es cuestión también de mayorías. Ese es otro problema. Completamente de acuerdo, como usted bien lo señala.
Y ese es parte del arte, si queremos llamar a la política un arte, eso es debatible, ¿no? Pero el saber llegar a acuerdos en beneficio de la colectividad es muy importante, ¿no? Estamos en el cabildo y aquí se necesita madurez política. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, porque una persona es de una tienda política diferente a la que me auspició a mí, yo digo automáticamente no, me cierro completamente a las propuestas de esa persona. Y eso es incorrecto, porque estamos trabajando por un cantón que es Loja, no por una tienda política en específico, ¿no? Entonces hay que tener la madurez suficiente, primero para aceptar que hay la posibilidad de que personas contrarias a mi línea política presenten una idea que beneficie a Loja. Y de ser así tendremos que apoyarle. Yo sí hago un llamado a los concejales actuales a trabajar precisamente con ese horizonte, ¿no? Hasta el momento, en las pocas conversaciones que hemos tenido, he encontrado una gran predisposición a ese trabajo, así que eso es muy bueno, esperemos que se mantenga ya una vez que entremos en funciones, pero repito, hay que tener la madurez política. Si hubo un político anterior en el poder que hizo alguna cosa buena, pues no negarla, como lastimosamente ha pasado. Aquí cada 4 años llega una nueva autoridad y se resetea todo. Todo lo que hizo el anterior no vale, le pongo mi logo y cambio las cosas. Y si es que hubo algo bueno, a veces se lo pierde, y eso está mal. Ningún país progresa si es que no hay estabilidad en sus instituciones, y eso es algo que al Ecuador le ha faltado muchísimo y Loja no es la excepción. Entonces se necesita ahí muchísima madurez política para llegar a acuerdos en beneficio de la colectividad, independientemente de quién sea la persona que los proponga. Hay un principio filosófico, un pensamiento filosófico profundo que a mí me apoyó ese principio, porque así como la medicina es buena para el organismo, los pensamientos son buenos para el alma también. Entonces, el Marcus Aurelio decía que la mejor manera de vengarse del enemigo es no parecérsele. Justamente lo que usted dice. Llega el uno, le recetea y todo eso. Y entonces todos terminan pareciéndose, y es puro amague. Es pura tomadura de pelo. ¿Y por qué no se diferencian entonces haciendo cosas buenas que el otro no lo hizo? Y entonces no me parezco a este que hacía cosas malas, y ahora voy a hacer cosas buenas. Seguimos con colas, por ejemplo, interminables. La basura siempre fue así, no es que es ahora nomás. Los recolectores de basura pasan dañados. No hay agua, si llueve mucho no hay agua. Si no llueve tampoco hay agua. Y todos es la misma constante, el tema ha sido recurrente. Entonces, claro, nosotros estábamos ahitos de estas conductas repetitivas, nocivas para la sociedad. Entonces el pueblo hace lo que hizo. Cierto, busca un cambio radical. Por eso es que el señor alcalde, y usted también es parte de ese cambio radical, bueno, esperemos que nadie nos traicione, ¿no? O sea, que no claudiquen, porque ya el pueblo ya no jala más, ¿no? O sea, dice, oye, tanto tiempo en lo mismo, las mismas persecuciones a la gente que han hecho, castigos, sanciones, impuestos por todo lado, y cero obras. Entonces les preguntan, oiga, y los barrios de Loja, 60% no tienen agua. Eso no es mi problema. Entonces, ¿el problema de quién es? Entonces había que llamarles al comandante de la policía, de la zona militar. ¿Quién es el obispo? ¿Quién es responsable de los problemas que pasan en la ciudad? Usted entiende clarísimo la película, ¿verdad?, de lo que pasa en Loja. Sí, por supuesto. Yo creo que es lo más básico el tener primero un diagnóstico claro de los problemas antes de empezar a plantear soluciones. Y quizá ese es un problema grave que ha habido en Loja, que se han planteado a veces, entre comillas, soluciones sin a veces ni siquiera entender el problema. Y luego llegamos a propuestas como la del pico y placa o propuestas como la de los mototaxis en Loja, etcétera. Exacto. Eso demuestra que ni siquiera se ha estado entendiendo el problema. Si uno no entiende el problema, ¿cómo va a plantear soluciones? Entonces, ese es un problema grave y sí requiere un poco de profesionalización en el ejercicio de la política, ¿no? Lo primero que hay que hacer es entender cuál es el problema de Loja, ¿no? Y hay que entender que hay algunos problemas que se pueden solucionar en el corto plazo y otros que se pueden solucionar en el largo plazo. Pero aquellos que se pueden solucionar en el largo plazo, por ejemplo, el problema con el Plan Maestro de Agua Potable de Loja, no implica que como es algo que va a tomar varios años solucionar, no vamos a hacer. No, por supuesto, hay que tomar acciones emergentes para poder ir reduciendo, por ejemplo, los tiempos de espera cuando hay un corte en el agua potable, cuando hay los eternos problemas en las líneas de transmisión por el tiempo
tipo de suelo por el lugar donde está el trazado de estas líneas de conducción hacia la planta potabilizadora en Carigán. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar algunas medidas emergentes para ir en el corto plazo tratando de aliviar el problema, pero también ir sentando las bases, y eso requiere una inversión fuerte en el caso del agua potable para solucionar ese problema en el largo plazo. Muchas veces en la política se ha visto que es muy ligado al proceso electoral las acciones que se hacen. ¿A qué me refiero? A que si es algo que excede los 4 años de mi periodo, muchas veces las autoridades se abstienen de hacerlo porque ellos no se van a llevar el crédito. Porque llega luego otro político, como hemos visto de escena nacional, e inaugura las obras del gobierno anterior poniéndole el logo actual, ¿no? Entonces, eso se tiene que eliminar. Repito, tenemos que empezar a trabajar con un horizonte de aquí a 20, 30 años, etcétera. La planificación de Loja, al menos en los papeles, en los instrumentos, considera un horizonte temporal hacia el futuro, un horizonte temporal bastante amplio, cuando se hace la planificación del uso de suelo, por ejemplo. Sin embargo, nuestra actuación muchas veces es muy cortoplacista. Entonces, por supuesto que hay que actuar en el corto plazo para atender las necesidades emergentes de la ciudad, del cantón en general, por ejemplo, en temas servicios básicos, en tema infraestructura vial, en tema seguridad, en tema trámites del municipio, en tema procesos internos, etcétera. Eso se puede atender de manera urgente, pero hay también cambios estructurales necesarios que se tienen que hacer mirando hacia el futuro. Sí, pero no, espero tampoco descuide que las obras son públicas, no son de los gobiernos, no son propiedad de los alcaldes ni de los prefectos, son con recursos públicos, le pertenecen a todos los ecuatorianos, es de todos los ecuatorianos y es obligación de todo administrador de la cosa pública, pues, hacerlos, concluirlos, completarlos, avanzarlos, aumentar la obra, hacer todo, porque se supone que en este país del tercer mundo no hay planificación de Estado. O sea, no hay. Solamente de gobierno, como usted bien señala. Exactamente. Entonces, completamente de acuerdo. Entonces, por eso viene, y es lo mismo en la Junta Parroquial, en el cantón, y en el país es lo mismo. Entonces, nadie planifica con una política de Estado a largo plazo, sino que cada quien, si yo voy a hacer esto cuando llegue, y a la final terminan haciendo tonterías que a veces les gustan a unos y disgustan a muchos. Entonces, no, pero es que a mí me gusta porque la gente acá me aplaude y uno tiene que quedarse con eso, pues que los que me aplauden son más que los que no, pero la obra no es relevante, no es importante, no importa, pero a mí me aplauden. Entonces, reina el populismo y ahí sí se acabó. Ahí se acabó el desarrollo de los pueblos. Es ahí cuando acaba el desarrollo de los pueblos. Por eso le decía que las obras también son subjetivas. Si a mí pues, me hacen una obrita de relumbrón en mi barrio, yo soy feliz. Pero los otros no tienen agua, no tienen recursos, no importa. Pero a mí me hicieron y yo soy feliz y para mí el alcalde es bueno. Es que ese es el problema. Y lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Una división fuerte, por ejemplo, entre las parroquias que están aquí en el centro, en el casco histórico, si queremos llamarlo así, de Loja, versus lo que ha sucedido en los barrios, ¿no? Entonces, una autoridad, por ejemplo, ya hemos visto básicamente 2 alcaldes alternándose el poder en las últimas 2 décadas o más, con salvadas excepciones, ¿no? Por ciertos periodos más cortos de tiempo, pero hemos visto esa división, esa fractura en Loja, y eso no puede suceder. En Loja hay marcadísimas desigualdades y en los propios instrumentos del municipio, por ejemplo, el plan de uso de suelo, ya se entienden esas desigualdades. Aquí en el centro, en el casco histórico, repito, de Loja, nosotros tenemos niveles de educación muchísimo más altos en promedio que los que hay, por ejemplo, en los barrios marginales. Tenemos también un menor nivel de riesgo frente al cambio climático que lo que hay en los barrios marginales. Hay identificado claramente cuáles son las zonas en las que hay más peligro de deslizamiento, de inundaciones, etcétera, etcétera. Y evidentemente hay una desigualdad territorial. En un cantón tan pequeño como Loja hay marcadas desigualdades. Y eso ha sucedido porque, repito, no ha existido una planificación adecuada a lo largo de los años. Se han seguido, por ejemplo, creando urbanizaciones en la periferia de Loja sin ni siquiera tener acceso a los servicios básicos. Y claro, luego el problema es para el municipio, que tiene que invertir sumas muy fuertes de dinero para tratar de hacer llegar los servicios básicos a esos sectores, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar. Como usted bien señala, tenemos que nosotros empezar a hacer política pensando no solamente en que mi gobierno brille, sino en que sea a nivel general todo el cantón, en este caso, en el caso de los gobiernos locales, el que se beneficie y que no sea solamente algo de ahora, para los 4 años que estamos siendo estas autoridades que vamos a estar en funciones, sino en general para el horizonte que nosotros hemos planteado en los instrumentos de planificación para Loja. Hasta este rato sigue la expectativa, pero ya que estamos en la expectativa, ¿usted ha conversado con el alcalde electo? ¿Sabe para dónde va?
por dónde va a iniciar, qué tiene planificado, porque ya decimos, cada quien trae lo suyo, cada quien mata su toro aquí en este país. ¿Lo ha visto, ha conversado con él? ¿Sabe por dónde va a priorizar la obra? No hemos conversado directamente, en mi caso no he conversado todavía con el alcalde electo, sí hemos conversado con varios de los concejales electos, hemos tenido ya algunas actividades, tuvimos una invitación, por ejemplo, de varios presidentes de los barrios semanas atrás, hoy tenemos una reunión planificada por un un potencial convenio con la UTPL, por un tema de un ordenamiento de... Solo un ratito ahí, dice con los barrios. Los barrios por lo regular piden obras y los concejales no hacen obras. ¿Qué hacen ustedes reunidos con los barrios? Lo principal que se hace en materia, por ejemplo, de el cabildo como tal, incluyendo al alcalde y a los concejales, es la planificación y la aprobación de presupuestos, ¿no? Entonces, ese es el instrumento principal con el cual se puede apoyar, por ejemplo, la ejecución de obras, porque si no se plantea un presupuesto de manera adecuada, considerando las necesidades de los barrios, va a ser imposible que luego existan obras. El cabildo, además, en esa planificación, tiene que evidentemente considerar los potenciales canales de financiamiento adicional que tanto necesita Loja, y es una propuesta, por ejemplo, que ha presentado el alcalde electo sobre tema de cooperación internacional, pero todo eso pasa por el cabildo. El cabildo tiene que aprobar los convenios, el cabildo tiene que observar cómo se da la organización interna dentro del municipio para incluir estas nuevas dependencias y demás. Entonces, si bien es cierto, la capacidad ejecutiva como tal le corresponde al alcalde y a los funcionarios que elaboran en el municipio bajo órdenes del alcalde, el cabildo cumple un gran rol porque si no se elabora todo ese marco normativo y no se observa la forma en cómo está organizado, es imposible que luego se ejecuten ninguna obra. ¿Con qué barrios se reunieron ustedes? Hubo una invitación de las juntas de desarrollo barriales, que es un conglomerado que agrupa a los presidentes de una gran cantidad de barrios en el cantón de Loja, principalmente en la ciudad de Loja. ¿Se acuerda quién era el dirigente que los invitó? Le debo exactamente el nombre, es el presidente de las juntas barriales y el vicepresidente de las mismas. Pero primera vez que oigo, debe haber existido juntas barriales. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Muy buenos días, doctora Ponte. Según el alcalde electo, la prioridad que va a dar, rectificó después de que ganó, que es legalizar tierras rurales, urbanas, en sectores de parroquias, todo eso. Según él, pues no se sabe hasta el momento si cambiará de opinión. Muy bien. Ya, entonces se reunieron con los barrios, porque tenemos que seguir, y yo le interrumpí ahí, usted tiene que concluir eso. Se reunieron con los barrios, y ese es un arma de doble filo. Y el alcalde electo es producto de esas reuniones. Cuando funcionarios se reunían con los barrios, con la barriada, y entonces representaba a dos alcaldes, que trabajó con los dos alcaldes de empleado. Pero no van en nombre de los alcaldes, van a título personal. Se ganan el cariño, se ganan el aprecio y ese cariño los catapulta al poder. Esa es la copia cero de lo que son los gerentes de banco de fomentos en el país. En el país, yo estuve averiguando más, y es en el territorio ecuatoriano. Gerente de Banco Ecuador, que se llama ahora, nosotros seguimos diciendo el Banco de Fomento. Ya, desde el primer día que entra ya está pensando en ser alcalde. Porque no trabaja con el dinero del Estado, a nombre ni siquiera del Estado, peor del gobierno. Se asoma como que es de su bolsillo, como que es de su dinero, que es buena gente, que él es el que les da el dinero. Y la gente los quiere a ellos y no los quiere a los gobiernos. Acá pasaba lo mismo, es un caso histórico. Entonces los concejales hacen lo mismo. Los concejales reunidos de noche en los barrios, y que estoy escuchando las necesidades del pueblo. Nunca, jamás en la vida le resolvieron una necesidad del barrio, del pueblo. Lo que decía, anda mañana para hacerte el trámite ahí en la oficina, yo tengo un amigo, le dice el concejal. En eso quedaron. Y espero que no comiencen con la misma cantaleta de lo que ha sido toda la vida los concejales. Ir a los barrios. Es que si no va, también es concejal sobrado, prepotente, extraño al pueblo. A ese ni siquiera lo conocemos por aquí.
porque es de doble vía el tema de la falla democrática, me parece a mí. Sí, usted ha planteado algo muy importante. Bueno, primero yo personalmente considero que es muy necesario que cualquier autoridad en cualquier nivel de gobierno esté en contacto permanente con la gente. Si no tenemos, ¿Pues es el cabildo? claro, si no tenemos luego solo autoridades que en campaña van a visitar a la gente y luego los 4 años se olvidan de la gente, ¿no es Claro, cierto? exactamente. Entonces, eso para empezar es algo que debemos rechazar. Toda autoridad tiene que estar siempre presente con la gente, entendiendo los problemas de la gente. Ahora, usted mencionó otro problema grave. Sí, muchas veces nuestras autoridades van a los barrios, conversan con la gente, pero ¿cuándo se ha trasladado eso a cambios reales? Ese es el problema grave. De nada sirve que nosotros estemos con la gente en los barrios, porque ahí estaríamos simplemente pasándonos 4 años de campaña, si es que luego no trabajamos por resolver las necesidades en medida de lo posible que esa gente nos ha presentado a nosotros. Si no hacemos eso, estaremos cometiendo exactamente el mismo error que usted bien señala que ha venido sucediendo siempre. Y eso es precisamente lo que hay que cambiar. ¿De qué sirve que yo vaya a los barrios, que esté en la fiesta popular, etcétera, si luego llego al escritorio en el municipio y no hago absolutamente nada para cambiar la realidades que he visto? ¿Y qué cree una cosa, economista? Incluso es al revés. El alcalde se entera que estuvo el concejal en el barrio Pucacocha, ¿no? Y que ofreció exactamente a ese barrio, no le da nada. No le da, porque si le da, el mérito es para el concejal y entonces no le voy a dar porque ya ofreció el concejal. Pues no le doy. A ver, que tiene que venir a hablar conmigo, no con el concejal. Así dicen los alcaldes. Y van retrasa y retrasa. Entonces es un círculo vicioso ahí. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Buenos días, doctora Ponte. Jorge Velázquez, un saludo para el señor concejal electo. Una consulta. Usted, en el momento de que presentó su candidatura para la concejalía del Cantón Loja, presentó, valga la redundancia, un plan de gobierno. ¿Puede resumirlo? Porque hasta ahorita lo que nos ha dicho es que va a ser lo que las comunidades, la ciudadanía le pida. ¿Puede resumirlo usted cuáles fueron sus principales ejes presentados al Consejo Nacional Electoral en el tema de legislación y fiscalización para el Cantón Loja, que es lo que prácticamente le correspondería por ley hacer? Gracias, disculpe. Bien, muchísimas gracias, por supuesto. Bueno, antes que nada, el plan de gobierno está subido en la página web del Consejo Nacional Electoral, está también en mi página web, que es www.pabloquinones.com. Pueden revisarlo ahí, incluso con algunos aportes que hizo la ciudadanía a lo largo de la campaña. Resumiéndolo muy brevemente, por ejemplo, en el ámbito de la legislación, nosotros planteamos varias aristas para ir solucionando algunos temas que son puntuales y los más, voy a mencionar los temas más urgentes para Loja, ¿no? Primero, en el tema de seguridad, nosotros tenemos que revisar cuál es la ordenanza que regula el funcionamiento, por ejemplo, del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, que fue una ordenanza que se planteó cuando la realidad de seguridad de Loja no era la misma que es ahora, ¿no? Cuando tenemos un problema creciente de seguridad, sobre todo considerando lo que está pasando a nivel del país. También dentro de esa ordenanza tienen que contemplarse alguna flexibilidad para que el municipio, pese a que no es su competencia exclusiva ni directa, esa es competencia del gobierno central, pueda facilitar en materia logística algunas cosas a la Policía Nacional. Días atrás nosotros podíamos verificar, yendo al lugar, cómo de todos los patrulleros que tenía la Policía Nacional, teníamos como 50 parqueados en las instalaciones de esta institución porque no habían los recursos para darles el mantenimiento básico. Si ni siquiera tenemos dinero, porque lastimosamente el gobierno central no lo asigna a la policía, ¿cómo esperamos tratar de controlar la seguridad en Loja? Y es un problema grave, estamos viendo un nivel de inseguridad y violencia creciente en Loja que no habíamos visto antes en el pasado. Adicionalmente, en materia, por ejemplo, de servicios básicos, nosotros ya en el plano de la fiscalización tenemos que asegurarnos que el Ejecutivo tome las medidas para solucionar en el corto plazo problemas tan graves como el del agua potable, me refiero a tratar de al menos dar algún alivio a estos problemas y luego en el largo plazo ir consiguiendo el financiamiento correspondiente para ir solucionando ya los problemas relacionados con el Plan Maestro de Agua Potable. En materia de trámites municipales, y esa fue una de las propuestas en las que más nos expandimos a lo largo de la campaña y una de hecho en la que ya estamos trabajando, necesitamos un proceso que simplifique los trámites en el municipio, que optimice el uso de los recursos, que disminuya los índices de, en muchos casos, corrupción y más bien dicho, incremente la transparencia a lo largo de estos procesos, simplificándole la vida al ciudadano para evitar que nosotros tengamos colas enteras de gente fuera del municipio para hacer trámites que se podrían hacer en cuestión de minutos desde el celular. Y lo primero que tiene que hacerse ahí tiene que ver con la legislación, porque si nosotros no trazamos las líneas de la cancha, después es imposible que el juego que se da dentro de la cancha sea correcto, ¿no? Permítame solo un segundo. Buenos días, hay una persona en la línea.
725-400, le escuchamos, adelante. Concejal electo. Mire, quiero aprovechar la oportunidad para dar alguna sugerencia que ojalá el concejal y los concejales capten, porque deben dejar de ser figuretes, figuras decorativas, y legislar y fiscalizar y obviamente planificar obras básicas como agua potable, alcantarillado en la periferia, sobre todo en la ciudad de Loja. Ya son más de 30 años que hay sectores que no tienen agua potable, agua de calidad como Memphis Alto, ese otro barrio más allá, ¿cómo se llama? Y en cuestión de la vialidad, doctora Ponte y señor concejal, inviten a la alcaldesa. Aquí se tiran la pelota del Consejo Provincial al Consejo Cantonal, que no son mis competencias. Sin embargo, a veces utilizan la maquinaria para trabajos privados y no pueden arreglar esa vía a Xuxuhuayco. ¿Qué esperan? ¿Que haya una tragedia, que haya muertos para decir, tomar cartas en el asunto? Entonces, mucho ojo, porque hay un problema también hasta el tipo de edad, porque serían corresponsables de lo que pasa. Lamentablemente, nuestra ignorancia legal hace que no podamos hacer uso de nuestros derechos constitucionales para demandar por daños y perjuicios. Buen día. Gracias a usted, doctor, también. Sí, efectivamente, ese es un problema grave. Por ejemplo, la pelea por quien no tiene la competencia, lastimosamente en lo que refiere al paso lateral, nosotros vemos cómo está destruido, una obra que es sumamente relevante para el desarrollo de los barrios del sector occidental de Loja, y vemos que lastimosamente, en lugar de pelearse por arreglarlo, estamos peleándonos por, bueno, esa no es mi competencia, es tuya, y así nos hemos pasado años, lastimosamente. Lo otro que menciona la persona que nos llamó hace un instante, sí, por supuesto, es una vía, de hecho, una de las ejes más importantes del transporte público, que es la línea 11, si no me equivoco, en los buses, que es la que va precisamente desde Xuxuhuayco, sube por Carigán y demás, está destrozada, ni siquiera es asfaltada, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que hacer ahí, que muchos años no se han hecho y que tienen que empezarse a considerar. Y repito, eso parte desde la planificación propia que tiene que hacer el municipio. Ahora, en lo que sí estamos de acuerdo, y hay que apoyar mucho al señor alcalde electo, es que prácticamente es como que esta ciudad y este cantón ha sido ya manejado a la Bartola en un abandono casi sempiterno, porque esos barrios que menciona el doctor, La Quebrada, por ejemplo, que eso no estamos diciendo que se dañó ayer con un aguacero, que no hay problema, eso está desde que se fundó Loja, creo. Es que esos barrios viven así. La gente convive con los problemas de esa manera. Entonces, esta alcaldía, que estoy seguro que animó a la gente a decir, ahora sí nos van a atender, nos van a ayudar, por eso es que gana, o sea, no es otra cosa. Y además él conocía, él había cabildeado con la gente ya, cuando funcionario municipal, cuando concejal, vicealcalde, entonces ha conocido bien las necesidades del pueblo. Lo que ha hecho es ofrecerles. Ahora tiene una dura tarea ahí de cumplir eso, pues si el 60% de los barrios de Loja no tienen agua, no tienen alcantarillado, no tienen servicios básicos, no tienen nada, entonces es como refundar a esta ciudad que tanto ha crecido, ¿no? Y la vida entera se la pasaron aquí en el casquito céntrico, le pintaban los puentecitos, los parterres, se veía una ciudad bien limpiecita, todo estaba higiénico. No, pues Loja es una ciudad de ejemplo. Y el relleno sanitario, una tragedia. El agua potable, otra tragedia. Las multas que nos caían por todo lado. Ustedes tienen una papa caliente ahí de Safety, de Mobility Joveri. Tienen dos papas calientes. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo resuelven eso? ¿Cómo lo van a hacer? Bien, bueno, lo primero, esta es una responsabilidad por el tema de los funcionarios que están en el área jurídica del municipio, del Ejecutivo como tal, pero el Cabildo tiene que observar y seguir de cerca el proceso de defensa que se haga. Todavía se puede hacer algo para tratar de evitar el pago de casi de alrededor de 13 millones de dólares por el tema de fotomultas. Y luego, evidentemente, tendrán que establecerse las responsabilidades de las personas que son las que causaron esto y que le han causado tanto daño a Loja, porque no es que el municipio paga de su bolsillo, es el bolsillo de todos los lojanos el que financia el municipio y por ende el que se va a ver afectado.
Ese es el presupuesto de inversión de cerca de 2 años. Imagínese usted. Pero bueno, hasta ahora está controlada la situación. Esperemos, repito, todavía se puede actuar. Hemos estado consultando con algunos esta profesionales. Esta administración municipal le dice al señor alcalde electo, le dice, disculparás, pero aquí queda esto controlado. O sea, está con mantenimiento esto. O sea, es un carro que funciona, lo de Mobility y lo de Safety. Está bien aquí, pues camina. ¿Hasta dónde? No sabemos. Ese es el problema, entonces es un reto durísimo que tiene. Sí, por supuesto, y repito, son 13 millones de dólares, de un presupuesto que ahora es menor inclusive que el de 2021, que fue de 80 millones de dólares, entonces evidentemente eso es sumamente preocupante. Exacto. Y no es lo único que el municipio de Loja ha perdido y que toda la ciudadanía lojana ha perdido. Pierde. Hemos perdido más de 800,000 dólares, casi $1 millón por una expropiación autoritaria que se hizo a terrenos del Consejo Provincial, por ejemplo. Exacto, buenos días, última llamada telefónica, 725-400, lo escuchamos, adelante. Gracias, muy amable, muy buenos días, señor doctor. Un saludo cordial para usted, su panelista y la ciudadanía de Loja que siempre escuchamos. Algo curioso, ¿no? O fuera del lugar, no sé por qué el señor el concejal electo dice que se reúne con los ciudadanos y cuando aquí es suficiente con salir a la calle, o no son de aquí a observar cómo están las vías, el problema ambiental que tenemos, el problema del agua, en sí no hace falta reunión. Eso es solamente una reunión para figuretear, ¿no es cierto? No sé si los concejales son de aquí. Es suficiente con salir y observar lo que hace falta en la ciudad. Y hace falta de todo. Muy amable, muchas gracias. No le preguntábamos al señor concejal, ¿por qué por esa reunión qué trataron? Bueno, fue más bien una reunión un tanto protocolaria. Es complicado caso. Eso de protocolario. ¿Qué es acaso que son cuerpo diplomático ustedes? ¿Por qué? Es que en serio, ¿por qué tiene? ¿Qué les de ley hubo plato de coche ahí al término de la reunión? Entonces, eso de protocolario, ya lo sé. Quiero que le diga así, pero de grueso calibre, disculpará. Eso es porque el ciudadano me anima. Eso es puro cuento, eso es cuando los dirigentes se hacen muy amigos de los concejales, de las autoridades, para luego recibir beneficios personales ellos. El pueblo ni siquiera sabe que se han reunido. Le puedo garantizar que el barrio, el vecino de al lado, donde ustedes estaban reunidos, no sabía que ustedes estaban reunidos. No saben nada. Ese es puro tocue, dijo el doctor Flores, de que nos vamos a reunir a nombre de los barrios. Es mentira. Lo que hacen eso fíjense, una reunión protocolaria. Protocolaria, imagínense, ¿qué es eso? ¿A dónde se ha visto eso? Eso es para empezar a amarrar ya. Entonces yo soy amigo, entonces me ayuda a gestionar y los beneficios que no quiero mencionarlos a los que se ven abocados los mismos concejales y la autoridad administrativa. Es complicado. No, usted ha mencionado algo muy cierto. Fíjese cómo un instrumento tan básico de la democracia, que es el ir a conversar con la gente en el territorio por las malas actuaciones de nuestros políticos, ha terminado desfigurado y completamente. Exacto. Entonces, y es muy cierto lo que dice la sociedad también. Pero la sociedad también, no solo el político economista. Sí, no, completamente de acuerdo. No, también ahí no hay que decir solo el político. El político más bien se ve abocado a esa presión, porque como usted decía, si no va, dice, ¿y cómo en campaña si venías? Entonces comienza el chantaje, la extorsión, entonces el desprestigio. Aquí está la silla, aquí no vino, miren, aquí le dejamos la silla y no vino. Ese cuento yo me lo conozco desde la campaña, de acuerdo. Toda la vida. Pero repito, o sea, yo me mantengo en la idea, ir al territorio es una actividad fundamental que todo funcionario público debe hacer, porque si uno no está ahí, si uno no está observando, como dijo el ciudadano que nos llamó, las necesidades que hay en la ciudad, si yo vengo en el carro al municipio, me siento en mi oficina y me meto en mi burbuja y escucho solamente lo que me dicen al oído los funcionarios cercanos a mí, estaré realmente entendiendo lo que pasa en el país. Y es lo que le pasa, por ejemplo, al presidente actual de sus ministros. El ciudadano le dijo, oiga, aquí en Loja no hace falta moverse 1 metro, todos conocemos cuáles son los problemas, o que somos gringos, extranjeros, lo conocemos, y el pueblo debe enseñársele a ir al cabildo, a las sesiones, darle la palabra,
ahí está la silla vacía, ahí están otros instrumentos que tienen, que se presenten, que escuchen los discursos de todos, que sea una sesión, una sesión ordenada, que vean cómo piensan los concejales, pero todos en un cuerpo colegiado como lo es, pero no así en el barrio. Ayudarás, me verás que, señor concejal, yo tengo mi hijito. Eso ya lo conocemos. Y estoy completamente, fíjese, si es que nosotros, imagínese la diferencia. Yo voy a un barrio y escucho que la gente tiene problemas, como lo hemos escuchado en campaña, con los trámites municipales. Íbamos a las tiendas y nos decían, tengo que cerrar mi tienda una mañana, 2 días, porque tengo que ir a hacer cola en el municipio. Solo un segundo. Imagínese usted que en lugar de decirle, oye, ven a mi oficina, yo te ayudo a hacer el trámite, le dijera, voy a plantear una ordenanza para que esos trámites se simplifiquen. Para eso todos. Exactamente, eso es lo que debe pasar. Eso es lo que debe para pasar. todos. Gracias, concejal. Concejal electo Pablo Quiñones, el economista.